Jornadas formativas sobre la reforma laboral del 2022. Dirigidas por el despacho Cobo Serrano Abogados. Con la participación de Juan Díaz Roquiski, inspector de trabajo. Ángel Muñoz Rodríguez, abogado, área Derecho Laboral, Cobo Serrano Abogados. Ramón Gallo Llanos, magistrado de la Audiencia Nacional. Bueno, buenos días, señora alcaldesa, delegado provincial, jefe de la Inspección de Castilla-La Mancha, jefa de la Inspección de la provincia de Ciudad Real y al resto de la audiencia. Bueno, quería empezar haciendo una reflexión de más o menos 30 segundos, porque no tengo demasiado tiempo, referida al COVID, ¿no? El COVID nos cambió totalmente, cambió nuestra forma de siéntate, cambió nuestra forma de vivir, cambió nuestra forma de ser, y un día nos vimos encerrados en casa y aparte de lo que nos pasaba a nivel personal, pues también tuvimos que cambiar la forma de trabajar en las empresas y también en el despacho. Eso nos hizo que las jornadas formativas que hacíamos tradicionalmente pues dejáramos de hacerlas, porque evidentemente no se podía convocar una audiencia. Pero bueno, esto va cambiando, aparece la vacuna y empezamos a ser un poco más normales. Y aunque hoy, que es lo que estaba comentando, y lo siento mucho, ya le hemos explicado al resto, nosotros hemos mandado las convocatorias o las invitaciones y hemos cortado en las 40 sillas que consideramos adecuado poner, porque de una u otra manera entendíamos que el aforo que teníamos antes de 70 no era adecuado. Por eso hemos separado tanto las sillas, que parecemos niños peleados, pero bueno, pero es que esto hay que hacerlo así. Lo que haremos es que luego haremos el resumen, mandaremos el resumen de las jornadas al resto de clientes y personas interesadas, pero es que me parecía muy arriesgado tener un aforo superior. Entonces, por eso lo hemos decidido así. Y bueno, pues ya que empezábamos con las jornadas, teníamos que decidir. Ahora vamos a hacer una jornada en abril, otra en mayo y otra en junio aproximadamente, y teníamos que decidir por cuál empezábamos. Dentro de las modificaciones normativas, que es siempre sobre lo que hemos hecho las jornadas, pues nos parecía que la reforma laboral era imprescindible. ¿Por qué? Porque creo que afecta a la totalidad de la población, porque es una norma que ya está en marcha, y entonces pues decidimos empezar con ello. Hay cuestiones que cambian muchísimo, porque la nueva o la reforma laboral conlleva que desaparezcan o se queden muy reducidos los contratos temporales. La tendencia es a ir hacia el contrato indefinido. También es verdad que luego hay unas medidas de flexibilización de las plantillas, porque claro, evidentemente si hay plantillas, al reducirse la posibilidad de hacer contratación temporal, pues evidentemente hay plantillas que son más estacionales. Entonces todo eso parece que está resuelto o razonablemente resuelto en la nueva norma, y por ello, y teniendo la grandísima suerte de los expertos que nos acompañan, pues yo creo que la jornada va a ser bastante interesante, en el sentido de que vamos a ver, cada uno va a explicar una parte de la norma, pero luego vamos a tener la suerte de las mesas redondas ver la visión de la Inspección de Trabajo, de los jueces y del despacho. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está claro que cada uno defiende unos intereses. Nosotros defendemos los intereses de nuestros clientes, que son lógicamente más parciales, tenemos que defender a nuestros clientes, y luego la Inspección y los jueces son totalmente imparciales. Es muy importante conocer su opinión al respecto. Y simplemente decir y matizar, lo digo en todas las jornadas donde contamos con la suerte de que vengan expertos independientes de este nivel. Venimos a hablar de la norma en el ámbito general de la misma. No voy a admitir ninguna pregunta referida a un tema privado o concreto. Esto tenéis que entenderlo, porque si no, nunca podría permitirme traer gente experta. No puedo. O sea, si un señor tiene un problema con la inspección o con un juzgado, pues lo resolverá en los recursos pertinentes frente a la inspección o el juzgado, pero desde luego aquí no. Entonces quiero que esto se entienda y se respete, y que nadie me ponga en la situación un poco difícil de tener que retirarle la palabra. Es simplemente eso, pero lo digo siempre, me pongo un poquitín serio, pero es que me parece que es importante. Así que sin nada más, y porque vamos un poco agradeciéndoles, o le reitero el agradecimiento a Rosa, que sé que tiene que estar a las 10 en otro sitio, entonces pues sin más,
si te parece, y cierras tú, Rosa, ¿vale? Muy buenos días. En principio, mandarles un saludo de la consejera, Patricia Franco, que tenía previsto asistir a esta jornada, pero luego las cuestiones parlamentarias y de gobierno pues se le complican según avanza la semana y no ha podido ser así. Pero bueno, en cualquier caso, reiterar la importancia que el propio Diego establece en este tipo de jornadas, porque cuando una norma nos cambia la vida, pues lo importante es hablar sobre ella. Y lo mejor cuando tenemos cambios y tenemos que producir adaptaciones es evitar el estrés que produce simplemente que el Boletín Oficial del Estado publique una normativa y empezar a hablar sobre el tema. Y va a ser inevitable seguramente que hagan preguntas particulares, porque yo llevo resolviendo pequeñas dudas particulares incluso desde que se publicó esto, y fijaros que no soy ni siquiera el encargado de aplicar la ley en sentido estricto. Pero fijaros que esta norma tiene una característica importante, que antes lo comentaba con los medios de comunicación, y es que está consensuada. Las empresas y los sindicatos han consensuado, tras tiempo de diálogo, una normativa en la que los dos se encuentran cómodos y satisfechos. Por tanto, ya nos está dando a entender que es algo que tenemos que aplicar, que vamos a aplicar y que va a salir bien. Porque si hay cualquier tipo de duda, se va a poder resolver. E incluso desde el punto de vista de las políticas públicas, por ejemplo, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene diversas políticas públicas encaminadas a la consolidación del empleo. Pues incluso aplicando esta nueva norma, a la cual deberemos producir las adaptaciones necesarias, nos va a permitir incluso quitar ciertas incertidumbres que al principio también tendremos que resolver y que después va a permitir que las políticas públicas de incentivación del empleo, tanto del empleo indefinido como el de la formación y el de la práctica, o el de la formación para la práctica profesional, sean más directos, más efectivas, más eficaces, y que por tanto alcancemos unos niveles de empleo mucho más estables. Y la estabilidad es lo que se persigue fundamentalmente con un mercado de trabajo. Lo importante para una sociedad es tener un mercado de trabajo estable, donde las empresas consigan tener una buena plantilla laboral y que sus trabajadores puedan ser muy eficaces y muy eficientes a la hora de realizar su trabajo, y que los trabajadores también eliminen muchas incertidumbres a la hora de buscar el mercado de trabajo, porque un trabajador, no hay duda que lo que quiere es ser fiel a la empresa que le está prestando sus propios servicios y seguir trabajando para ellos. Por eso la resolución de dudas es muy importante. Los expertos que están aquí, aprovecho para saludar a los jefes de la Inspección de Ciudad Real y de Regional, es fundamental para que esta norma pueda salir hacia adelante y para que todos, sector público y sector privado, podamos, digamos, empezar a marchar en un nuevo marco de estabilidad y de relaciones laborales que, insisto, consensuado y, por tanto, que va a ser, sin duda, beneficioso para todo el mundo. Muchas gracias por invitarnos a estar en esta presencia, en esta jornada. Esperemos que sea exitosa y que, aunque no sean las dudas personales, que es lógico lo que hayas dicho, sí que nos vayamos todos con una idea mucho más clara de en qué consiste esta nueva reforma laboral. Muchísimas gracias y que vaya bien la jornada. Buenos días, y en primer lugar quiero efectivamente disculparme, como decía Diego, porque se muestran muy interesantes el contenido de las jornadas y me hubiese encantado poderme quedar con todos vosotros y compartir las reflexiones y las interpretaciones de esa propia ley, de esa reforma laboral que ahora ya empieza a andar. Quiero también darle las gracias a Cobo Serrano Abogados, a Diego en particular, por haber contado conmigo para esta inauguración, una inauguración que, como muy bien decía él, también viene a ser la inauguración del reencuentro, porque es la primera que ponéis en marcha, que organizáis después de estos 2 años de periodo COVID, con el que seguimos conviviendo. Prueba evidente es que estamos aquí compartiendo estas jornadas todos con nuestra mascarilla y con una cierta garantía de seguridad sanitaria, guardando una distancia respetable. Y gracias y bienvenido a Agustín Espinosa, delegado provincial de Empleo, por formar parte de este evento y por venir a Alcázar siempre que te lo requerimos. Lo explicaban, yo creo, muy bien en su introducción tanto Diego como Agustín. A mí me parece que una de las primeras máximas fundamentales que tiene esta reforma laboral es el consenso previo, el que hayamos sido capaces, y digo hayamos en el sentido de los españoles, de los ciudadanos españoles representados por el Gobierno
por las entidades empresariales y también por las sindicales, de habernos sentado en una misma mesa y haber visto cuál es la realidad de nuestro país, hacia dónde caminamos y por qué camino queremos llegar a ese objetivo. Pues yo creo que es una garantía de que algo estamos haciendo bien entre todos juntos. O sea, que esa es la primera cuestión que pondría encima de la mesa como un valor magnífico de esta reforma laboral, que se haya convertido en una norma, en un cambio de algo tan complicado como son las relaciones laborales, vosotros lo sabéis igual o mejor que yo, y se haya hecho por medio del consenso. En segundo lugar, y por llevarlo al terreno de casi diría de la calle, ni siquiera de estas propias jornadas, que se muestran, como decía, muy interesantes y seguro que sacáis de ellas muy buenas conclusiones. Pero en la calle, si tenemos ocasión, y todos la hemos tenido ya en estas semanas que han transcurrido desde que se aprobó en el Congreso de los Diputados, de poder escuchar y de hablar con unos y con otros, y eso significa de hablar con personas que están trabajando, que tenían un trabajo con unos contratos precarios en cuanto a la estabilidad, de hablar también con pequeños y medianos empresarios, pues en realidad yo creo que ese consenso que se consiguió en la mesa de negociación, en la que estaban sentados estos tres representantes de los que hablaba antes, también está mayoritariamente en la calle, con las dificultades propias de todo aquello que viene a aportar un cambio, que viene a aportar una reforma que nos modifica el modo de relacionarnos laboralmente. Pero decía que en este día a día, en esta cotidianidad de la calle, pues la percepción que al menos yo he tenido es positiva, en el sentido de aquellos que tienen un pensamiento tendente a defender que el dinero debe estar en los bolsillos de los ciudadanos, porque eso estimula el gasto y la estimulación de ese gasto hace que se mueva la economía, están satisfechos con ella, porque las personas que tienen estabilidad laboral y por lo tanto garantizada una estabilidad de ingresos, lo que hacen es mejorar y estabilizar también su proyecto de vida. Son más consumistas, no tienen el temor de estar esperando a que los despidan en cualquier momento, sino que tienen una percepción de protección, de seguridad, que les hace efectivamente incrementar el gasto e incluso gastar o invertir, podría decirse, en otras cuestiones que no harían siendo interinos o teniendo poca estabilidad. Y por parte de los empresarios también tienen la ventaja, que a la que también hacía referencia Agustín, una de las ventajas es que cuentan efectivamente con lo que yo llamo el valor añadido. No es lo mismo un trabajador de cualquier tipo de empresa que acaba de llegar que alguien que tiene experiencia, que ya sabe lo que tiene que hacer, que ya tiene una rentabilidad, podría decirse, en números reales o números brutos para la propia empresa, porque desarrolla su trabajo sin ningún tipo de asesoramiento. Y además hay alguna herramienta que flexibiliza y garantiza a los propios empresarios la posibilidad de adecuar las plantillas según las necesidades o su cuenta de resultados, porque efectivamente ni en las empresas públicas ni en las privadas siempre existen las mismas necesidades. O sea que hay fórmulas casi que dan respuestas a toda la realidad actual. Hablábamos al principio, tanto Diego como yo, de la pandemia, y ahora la realidad dura apenas 24 horas, porque es constantemente cambiante. Cuando estamos saliendo de una pandemia nos amenaza una guerra que viene a complicarnos la vida en otro sentido. Por lo tanto, yo creo, insisto, que es una buena reforma, que tiene la enorme virtud de haber sido efectivamente consensuada como deben de ser los consensos. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Cuando alguien quiere llegar a un acuerdo y ese acuerdo solo está basado en la imposición de su voluntad, eso no es un acuerdo. Un acuerdo es aquel en el que todos nos dejamos algún pelo en la gatera, hacemos concesiones, cedemos por nuestra parte para que ganemos todos. Y yo creo que esa es una de las virtudes. Por eso, de verdad, insisto y termino como comencé. Muchísimas gracias, Diego, por poner en marcha esta jornada tan oportuna y tan actualizada y además estoy segura que tan interesante en su desarrollo. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber mostrado vuestro interés y formar parte de ella. Y estas jornadas quedan inauguradas. Muchísimas gracias.